MX. Viri, te envío un fuerte abrazo, te agradezco estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Viri, el día de ayer fuiste mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, entre otras cosas, pues se estuvo viendo bastante tu artículo en Milenio acerca de la productividad de los mexicanos en los Estados Unidos. Permíteme iniciar de esta manera. ¿Es cierto esta narrativa que se promueve desde aquel lado del muro y también algunos sectores de la población de acá, de que los mexicanos le están robando el trabajo a los estadounidenses? Bueno, solamente, Manuel, acotar un poquito por qué estamos hablando de esto. Lo que sucedió el día de ayer en la mañanera con la presidenta fue que ella comentó que había leído un artículo que yo había publicado en Milenio el día lunes. Y este artículo, titulado Aportaciones de los mexicanos en Estados Unidos, lo que hacía era identificar todos los ámbitos en los cuales los mexicanos contribuyen con Estados Unidos y muchos de los mitos que existen rodeando la figura de los mexicanos en Estados Unidos. Justo el que mencionas es uno de ellos, la idea de que los mexicanos llegan a Estados Unidos y se quedan con trabajos que podrían ser tomados por estadounidenses. Y en realidad lo que yo muestro a partir de estas investigaciones, que de hecho es una revisión de la literatura, son papers académicos publicados de manera reciente, lo que yo muestro es que en realidad México ayuda a Estados Unidos a crear empleos. Primero porque la inversión de mexicanos en Estados Unidos, que no es insignificante, crea cerca de 123,000 empleos en Estados Unidos. Y segundo, quizá más importante, porque la presencia de migrantes, de trabajo migrante en Estados Unidos, hace que las empresas estadounidenses reduzcan sus costos, aumenten sus ingresos y por tanto eso les ayude a crear a ellos más empleos. Entonces lo que tenemos es que por la presencia de 10 inmigrantes mexicanos se logran crear entre 1 o 2 empleos para nativos de Estados Unidos que no existirían de no ser por el trabajo inmigrante. Asegura, entre otras cosas, muchos republicanos que toda esa productividad, que todo ese dinero se regresa a través de las remesas a México, a nuestro país. ¿Qué tan cierto es esto, Viri? Porque también se leía por ahí que gran parte de esa riqueza que se produce en realidad se queda dentro de los Estados Unidos. A ver, los migrantes mexicanos, como todo migrante, vive en Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que ellos en Estados Unidos pagan una renta, compran ropa, se alimentan, en fin, tienen toda una serie de gastos en los que ellos incurren. Lo que muestra mi investigación es que aproximadamente el 80% de los salarios ganados por migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos en Estados Unidos, se consume en Estados Unidos. Es decir, lo que nosotros observamos que regresa a México como remesa es apenas el 20% de la totalidad de la masa salarial que se genera en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Significa que la totalidad del consumo de los mexicanos en Estados Unidos es cerca de 1 punto porcentual del PIB. Y si tú eliminaras por completo a los mexicanos y esa capacidad tan importante de consumo que tienen, pues sería como equivalente a eliminar por completo la industria de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. Ahora, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho, y lo cito, sería como darse un balazo en el pie en los términos de aranceles, ya entre otros términos también deportación masiva. En sí, hagamos el ejercicio de un día sin mexicanos. ¿Qué significaría en sí para los Estados Unidos, que no es cualquier población? Bueno, un día sin mexicanos supondría el colapso de la economía americana. Primero, porque se eliminaría este consumo tan importante que te menciono. Segundo, porque se reducirían los empleos en Estados Unidos cuando no existieran los mexicanos para trabajar. Tercero, porque se reduciría también el pago de impuestos en Estados Unidos. A ver, aquí hay un dato muy importante que debemos recordar, que es que los migrantes tienen un impacto fiscal muy importante en Estados Unidos. Gracias a ellos, las autoridades americanas colectan $500,000 por cada uno de ellos. Imagínate, $500,000 por cada uno de ellos a lo largo del tiempo que trabajan. Entonces, pues es un efecto bastante importante. De hecho, se calcula que cerca del 2% de los impuestos estatales de Estados Unidos son pagados por trabajadores migrantes, 2%, lo cual es muy significativo. En fin, son muchos datos, Manuel. Quiero invitar a tu auditorio a que los conozca por completo. Un dato interesante, por ejemplo, es qué pasa cuando existen más migrantes en Estados Unidos. ¿Sube el crimen o baja el crimen? Y justo ahí yo muestro los datos de cómo baja el crimen de manera muy importante.
y tantos más. Los pueden encontrar en mi columna en Milenio como Viri Ríos, publicada el día de ayer. Viri, para ir cerrando, te deseo preguntar ya en términos políticos, ¿qué opinas de estas declaraciones que ha emitido tanto el gobierno de Donald Trump como, bueno, el futuro gobierno de Trump como el de Justin Trudeau en torno a México? Primero Canadá, diciendo que no nos comparen con México, y Trump en el tono amenazante hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Bueno, es un momento en que las aguas se están moviendo mucho en materia geopolítica, porque Donald Trump llegó al poder con el mandato de pues revisar las relaciones que tiene con el exterior y de imponer una política más nacionalista. Él sí fue elegido bajo una agenda antiglobalización y anti-México. Entonces, me parece que pues este es un momento, Manuel, para estar atentos, es un momento para negociar con Trump, es un momento para pues justo conocer estos datos de forma que nosotros sepamos que podemos ir a la mesa de negociación con fuerza, porque Estados Unidos también nos necesita, a pesar de lo que diga Donald Trump, pero sí, sin duda, es un momento de incertidumbre, porque México pues sería uno de los principales afectados en caso de que alguna de estas políticas nacionalistas fueran implementadas en Estados Unidos. ¿Y en torno a Canadá? Fíjate que Canadá me preocupa menos. Realmente la gran relación del tratado del TEMEC, que son 3 países, pero la gran relación son entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá. La relación entre Canadá y México es muy pequeña, realmente es minúscula. Entonces, creo que me preocupa un poco menos la relación con Canadá. Creo que incluso en cierto sentido podríamos incluso prescindir de Canadá, pero no así de Estados Unidos, que es el destinatario del 80% de las exportaciones mexicanas. Viri Ríos, te agradezco estos minutos para el auditorio de los Reporteros MX, te envío un caluroso abrazo y te invito por favor a que nos compartas tus redes sociales para estar atento de todas tus opiniones. Claro que sí, me encuentran como Viri-Ríos en X, y en el resto de mis redes me encuentran como Viri Ríos C de casa, en Instagram, en TikTok, en Blue Sky, en fin, en todas. Muchísimas gracias por la invitación. Te envían muchos saludos desde el chat en vivo. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, hasta luego.